Bienvenidos a Verde y Claro, el podcast del Centro de Calidad Ambiental, un espacio donde hablamos sobre sustentabilidad, sostenibilidad e ideas que nos ayudan a impulsar una industria cada vez más verde. Aquí su host, Mayra Cano. Y detrás de cámaras, como siempre, Rubén López. El día de hoy estoy muy emocionada porque esta mañana tuvimos la invitación a unas mesas de trabajo, a la presentación de diálogos que se están llevando a cabo en toda la República Mexicana sobre qué es la construcción de la Política Nacional de Economía Circular. Me emocionó mucho el tema. Y saben ustedes que a lo largo de distintos episodios hemos estado dando pequeños atisbos de qué es lo que la industria puede hacer para integrarse en esta tan titánica labor que es la adopción de la economía circular. Nos acompañan Marta Vargas y Mauricio Centeno, quienes forman parte del equipo técnico que está trabajando en la implementación de dicho plan. Marta, Mauricio, bienvenidos. Muchas gracias. Ay, me pongo nerviosa. Tranquila. No, muchísimas gracias. Desde que los escuché, me gustó mucho. Me gustó la manera como se expresan. Tienen una manera muy fluida y explican de una forma que yo concibo que se siente muy natural. Yo no procedo del área de las ciencias, yo procedo del área de las humanidades. Entonces, para mí ha sido como muy complicado tratar de traducir el lenguaje científico, ahora sí como que al verso llano. Entonces, el estar en estos ecosistemas y que las personas que son expertas, sí hablándole al público o a la audiencia que tiene el conocimiento duro, pero de tal forma que la gente de a pie también lo entendamos, es sumamente maravilloso. Entonces, quiero empezar, que se presenten ustedes a sí mismos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo llegaron a participar en un proyecto tan grande como lo es el Plan Nacional de Economía Circular? Pues primero tomamos y luego. Bueno, mi nombre es Mauricio Centeno, agradecidísimo con esta invitación, me encanta como poder tener esta posibilidad de platicar desde otro lugar, no solo lo que estamos haciendo en esta encomienda tan grande que hemos recibido, que es una gran responsabilidad, sino también poderlo compartir, como dices, en un lenguaje como para todo el mundo, ¿no? Al final del día, la economía circular, que ya hablaremos un poco más adelante, no es un asunto ni de expertos, ni de técnicos, ni de científicos. Es un tema que tenemos que adoptar todos desde nuestro propósito de vida, desde nuestro quehacer diario, en nuestra casa, en nuestras carreras o en nuestra labor diaria. Y creo que entre más podamos llegar con un mensaje sencillo y claro, pues es que podemos construir desde ahí. Cuando dices que te gusta la forma como lo comunicamos, bueno, para mí eso es bonito porque pues yo soy ingeniero, ¿no? Y no siempre uno habla tan fuera de la ingeniería. Pero bueno, creo que si te llegó, quiere decir que estamos haciendo algo bien. No, excelente. Bueno, pues yo platico quién soy. Yo soy Marta Vargas, soy abogada especialista en legislación ambiental y política pública. Tengo más de 20 años trabajando en diseño e implementación de política pública y bueno, pues para mí es un gran honor y una gran responsabilidad estar ahora en el proyecto en el que estoy, al cual pertenezco gracias a que Mauricio me hizo el favor de invitarme. Y bueno, pues ahora hacemos equipo, ¿no? En esto de precisamente tratar de hacer esta comunicación y esta construcción desde el territorio y desde las personas de cómo tendría que funcionar la economía circular a nivel país, con todas las interacciones y toda la complejidad que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, esa es quién soy y en eso es en lo que estamos. Excelente, la segunda abogada ambiental que tenemos. Y una de las preguntas que nos hicieron en redes sociales es, ¿existen los abogados ambientales? Yo, claro que existen, su labor es fundamental, es titánica. Entonces, es muy importante también disipar en el conocimiento colectivo que pues el área legal no únicamente se va penal, mercantil, familiar, sino en este nodo tan importante que es en el área ambiental. ¿Y de qué ciudades nos visitan? Porque pues ellos vienen de otro lugar hacia estas mesas de diálogo. Tenemos el gusto de visitar el hermoso Chihuahua, súper bonito el estado, la ciudad, su gente. Yo vengo de Querétaro, yo radico en Querétaro, y bueno, pues estamos haciendo como esta gira en territorio. Estuvimos antes en Cancún, en Guadalajara, Ciudad de México, estaremos próximamente también en Monterrey, pero digamos que mi closet está en Querétaro. Pues bueno, yo soy poblano,
hijo de una mujer de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, sí, mira, entonces una parte de mi ancestralidad viene de aquí mismo, ¿no? La Tarahumara, la sierra me conecta. Mi padre y la familia paterna pues, son de Puebla, nací allá, y hace muchos años que vivo en Colombia. Ok. Entonces vivo en la ciudad de Medellín, y bueno, ha sido para mí muy bonito como poder conocer diferentes lugares, diferentes idiosincrasias, poder conectar siempre con el propósito de mucha gente, y la economía circular en los últimos 12, 13 años han estado como haciendo parte no solo de mi vida en el trabajo, sino que se ha vuelto como todo un propósito de cómo lo llevamos a la implementación por tres razones principales. Primero, porque tenemos que sostener lo que nos sostiene a nosotros, que es el planeta. Segundo, porque ya es tiempo de que generemos un modelo de desarrollo donde nadie se quede atrás, ¿no? Más allá de si eso hoy lo estamos trabajando en la política, creo que es algo que tenemos interiorizado. Y el tercer elemento y más importante es, pues los recursos naturales de los que dependemos, los tenemos también que asegurar y guardianar un poco para quienes vienen detrás, ¿no? Que además ya están llegando y se están enfrentando pues a una realidad bastante adversa. Entonces, creo que esa es la razón detrás de por qué estamos hoy acá. Y bueno, ya el proceso en los hechos, ya eso lo podemos ir conversando, pero tiene que ver con eso, ¿no? Y cuando dice Marta, Mauricio me invitó, yo creo que más que Mauricio me invitó, ha sido como el irnos conectando las personas que tenemos ese propósito de vida a través de un proceso que hoy nos da la oportunidad de transformar país desde una política y venir a territorio y ver que aquí suceden cosas que las podemos integrar, pues para nosotros es como una riqueza enorme. Y bueno, estamos también llamados a poder ser portavoces de toda esta información y todo este bagaje que nos están también entregando quienes están aquí en el territorio. ¿Cómo es que ustedes la invité? ¿Cómo se conocen? Ambos forman parte de Global Factor, ¿cuál es la vinculación? Sí, en este momento ambos formamos parte de este equipo consultor de Global Factor que estamos llevando a cabo esta construcción, este diseño de política nacional de economía circular. ¿De dónde nos conocemos? Pues, híjole, hace muchos años. De la vida. De la vida. Y justo como comenta Mauricio, ¿no? Es como compartimos estos valores, este estilo de vida, estas convicciones y esta ética, ¿no? Entonces, creo que hemos ido emparejando. Hace mucho que queríamos trabajar juntos en algún proyecto, y bueno, y es ahora que se da, ¿no? Este gran proyecto en el que podemos ir como construyendo desde quienes somos, ¿no? Desde quienes somos en individual, desde quienes somos en comunidad y desde quienes somos en nuestros sectores. Ya que hemos mencionado esta consultora, y para ir desmenuzando poco a poco pues este tema tan complicado que es el Plan Nacional de Economía Circular, ¿qué es Global Factor? ¿Y cuál es su papel dentro de la construcción de este Plan Nacional? Yo te cuento un poquito la historia porque es interesante. O sea, Global Factor hoy día es una empresa de consultoría, ¿no? De origen vasca, tiene oficinas en México, y ha sido muy interesante porque el primer proyecto de política pública que se generó en torno a la economía circular en México, estoy hablando del 2018-19, era un proyecto financiado por Naciones Unidas a través de CTCN, que es su brazo tecnológico, y era un proyecto donde buscaba que 4 países de la región empezaran a sentar sus orientaciones para potenciar una hoja de ruta de la economía circular. Era México, Brasil, Uruguay y Chile. En aquella ocasión tuve la posibilidad de participar en el proyecto como el experto para México. De ese camino se derivó a hacer después un estudio más profundo en términos regulatorios. Obviamente yo no soy abogado, ¿no? Aquí está la experta. Pero bueno, en aquel momento me lo encomendaron a mí. Hice ese trabajo de entender la política pública y el marco regulatorio desde un enfoque de circularidad y dar como una serie de elementos que sentaran una hoja de ruta en el tiempo. Hace 2 años, con este impulso y esta apuesta que está haciendo la Agencia Francesa de Desarrollo en México por implementar la economía circular, se da este proceso con Semarnat, con la Secretaría de Medio Ambiente, para desarrollar un primer diagnóstico, ¿no? Ya un diagnóstico de la economía nacional, donde pudiéramos entender si estábamos realmente avanzando en la circularidad, si teníamos posibilidades de un índice en su momento, ver cuáles eran los sectores estratégicos y demás. ¿En qué año se desarrolló? 2022-23. Entonces, ellos me llaman a finales del 23, el proyecto ya venía avanzando, y bueno, entró el proyecto y tengo la posibilidad como de ayudar a bajar toda esa información que ya se estaba desarrollando en diferentes frentes y llevarlo a
más que una conclusión de diagnóstico, más así como una radiografía, decir, a ver, reconozcamos dónde estamos, ¿no? Veámonos un poco en el espejo de dónde están las brechas, dónde están las oportunidades, dónde están las áreas que tenemos que atender pronto. Y bueno, ya en la coyuntura del cambio de gobierno, de las elecciones, se presenta el diagnóstico. Ahí obviamente por toda esta coyuntura hay un cambio administrativo, ¿no? Que nos hizo como un tiempo de espera para poder ya como replantear cómo iba a ser la continuación de este proyecto, porque desde el origen se sabía que iba a haber una estrategia nacional. Cuando empezamos este año, pues ya con el liderazgo de la Secretaría, con una nueva subdirección que es liderada por el doctor José Luis Amaniego, que además tiene este nombre de Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, es decir, ya hay una vocación importante a nivel federal. Ya no era solamente buscar un desarrollo de una estrategia, sino realmente llevarlo al nivel de una política nacional que tuviera un componente estratégico, obviamente, pero también un componente regulatorio. Y cuento un poco todo este camino para entender dónde he estado Global en el camino, donde he tenido yo la posibilidad de participar ya desde mi rol específico, y cuando se nos da nuevamente la encomienda de trabajar con esta política nacional, pues es natural, ¿no? Los nombres como el de Marta, como el de Neidy Cruz, el de, bueno, en un equipo de consultores bastante amplio, Pablo Alarcón, quiero nombrar a todos porque todos creo que son un factor importantísimo. De todas maneras, si alguno se olvida, pondremos un cintillo en la parte. Exactamente, yo les voy a dar todos los datos para que por favor estén todos, porque me parece muy importante el que este Dream Team, como le hemos llamado, pues es como si tuviéramos la posibilidad de poner a los mejores en su área, ¿no? A trabajar en pro de algo muy grande, que es esta política. Eso también representa desafíos, ¿no? Porque pues, somos muchas cabezas, muchas perspectivas, pero creo que al final la vida nos fue preparando para esto, ¿no? Cuando nos conocimos Marta y yo, creo que nos soñábamos muchas cosas y conversábamos en torno a lo que algún día ojalá pudiéramos trabajar e incidir. Y pues 3 Doritos después, bueno, no 3, un poco más de Doritos después. Exacto, estamos aquí, ¿no? Con esta posibilidad de desarrollar una política. ¿Qué tan difícil es colaborar con Semarnat, con Secretaría de Economía? Porque no estamos trabajando entre iniciativa privada e intereses de esta naturaleza, sino ya con un ente gubernamental y con la fuerza y la potencia que tiene que elaborar una política pública. Bueno, en realidad está haciendo un trabajo súper interesante y enriquecedor. La Semarnat en este sexenio hizo una recuperación muy importante de talentos. Hay gente talentosísima como el doctor Samaniego, como Germán Ruiz, como la licenciada Kelly, ¿no? Que también está acompañando el proceso y está haciendo un proceso muy enriquecedor, muy interesante. Claro que tiene, por supuesto, sus retos para el tema de empatar agendas, de ver de qué manera, también adecuar con las agendas de la Secretaría de Economía. Se están sumando muchas otras dependencias también, ¿no? Tenemos al INEGI, tenemos Coneval, teníamos Coneval, tenemos como una serie de actores y bueno, pues sí, tiene su reto en términos de agendas, pero digamos que la intención y la voluntad hacen que se vayan acomodando. Entonces, ¿creen que esta urgencia internacional o esta urgencia mundial se esté permeando finalmente a estos órganos de gobierno que ya lo adoptan como algo inminente dentro de sus quehaceres? Claro, y creo que no solamente por ser una urgencia internacional, que por supuesto es un tema, ¿no? Como si la presión o la tendencia que hay a nivel internacional también se ha identificado como la economía circular puede venir a resolver problemas más domésticos, ¿no? Hoy uno de los principales proyectos que se tienen en relación a la economía circular, pues es hacer un polo de desarrollo de economía circular en el estado de Hidalgo, con el propósito precisamente de resolver una serie de problemáticas que se tienen en ese entorno. Entonces, creo que hay como estos dos niveles, ¿no? Que presionan y que hacen que se llegue como a la economía circular como una respuesta, ciertamente al internacional, pero también un tema doméstico. Y la economía circular es interesante en muchos ámbitos porque se pueden también corregir desigualdades sociales, no es solo un tema ambiental, también es una estrategia de mitigación, pero también de adaptación al cambio climático. Entonces, vaya, es algo como muy, muy complejo y muy completo el pensar en un cambio de paradigma de desarrollo económico y pues, tiene como muchas aristas y como muchos puntos de presión. Para mí, perdón, ahí me gustaría como apuntar un poquito.
Y para mí hay tres elementos fundamentales, ¿no? Más allá de qué tan cómodo, qué tan chévere puede ser trabajar con la entidad, creo que hay un elemento de liderazgo que más que atender una agenda de ciertas presiones internacionales o ciertas presiones climáticas, creo que hay como una claridad de que la economía circular no es una estrategia más, no es como una nueva tarea de así como es la descarbonización, sino que realmente hay una convicción por entender que hay un modelo de desarrollo a través de la economía circular que nos permitirá atender estos problemas que además son urgentes y que necesitamos mitigar en términos de riesgo, pero al mismo tiempo significa crear prosperidad, desarrollar territorio, porque es ahí donde están las oportunidades, porque ahí es donde está el talento, donde está la persona tomando decisiones o formándose, y donde está también las posibilidades de los recursos. Entonces me parece que más que una reacción a una agenda, creo que es una visión de largo plazo, donde se dice, tenemos que mover las formas, tenemos que cambiar el modelo de origen. Para mí ese es el primer elemento. El segundo elemento, me parece, como dice Marta, no es solamente la recuperación del talento, de la capacidad de muchas personas y de muchas áreas, sino también la capacidad de ir creando una gobernanza intergubernamental. No es algo que vaya a pasar de un día a otro, o sea, es algo que se va tejiendo. Como algo que trasciende al propio gobierno. Claro, exactamente. O sea, que hay una visión y un convencimiento no es un tema de gestión administrativa de los próximos 5 o 6 años, sino realmente sentar las bases de una nueva manera de organizarse, ¿no? Y este proceso, esta política nos permite tener también como proceso de crear una arquitectura interinstitucional distinta, ¿no? Una gobernanza desde las diferentes áreas y que eso también permee a cómo se gestionan los 3 niveles de gobierno en la toma de decisiones. Entonces, para mí ese segundo elemento es fundamental y creo que eso sí es como un factor determinante dentro de este proceso. Y el tercero tiene que ver, creo yo, ya desde nuestro papel un poco más de la parte técnica, del trabajo de venir a territorio, etcétera, que ha habido una apertura tremenda a estas propuestas que en su momento hemos hecho, ¿no? Tenemos que ir a territorio, tenemos que tener un equipo consultor que tenga una perspectiva más allá de la Ciudad de México, que no estemos todos concentrados en ese entorno. Agradecemos profundamente que vean al norte. Exactamente. Y claro, porque cuando salimos de ahí y cuando hemos llegado a los diferentes lugares, no solamente ha habido como esa apertura y ese agradecimiento de ir a desarrollar allá el trabajo, sino que además nos cambia completamente la perspectiva. Es ve, ¿por qué todo esto que está pasando no lo estamos viendo? ¿No? O sea, ¿por qué no se está viendo desde donde se están tomando muchas decisiones? Y creo que poder ser ese conducto y que nos den esa posibilidad de ser ese portavoz o ese cable de comunicación, pues es súper interesante porque al final una política pública de este tamaño y de este nivel, pues requiere de muchísimas organizaciones, de todos los sectores, por supuesto, y de liderazgos de todo tipo, ¿no? Desde claro. jóvenes líderes, desde líderes ambientales, líderes sociales, académicos políticos, de la banca, bueno, etcétera, ¿no? Podemos numerar y se nos hace larguísima la lista, pero al final del día necesitamos liderazgos determinantes para esto. Y este trabajo, pues, es como la oportunidad de empezar a tejer esa red. ¿Cuál sería como la garantía de que el proyecto subsiste al paso de los gobiernos seccionales, por decirlo de alguna forma? Bueno, creo que precisamente está en el trabajo vinculado a otros sectores que no tienen estos cortes administrativos, ¿no? También el hecho de que se empiece en un momento muy temprano de la Administración Pública Federal, ¿no? Es decir, justo va arrancando y entonces eso permite que consolide muchas de los vínculos, de los liderazgos, como dice Mauricio, que se tienen que consolidar precisamente para que haya esta trascendencia administrativa de gobierno. Entonces, una vez que se logren las sinergias que se requieren consolidar, las colaboraciones, el trabajo en equipo, y no solamente, o sea, pensando que la administración federal tiene un tiempo, pero las administraciones estatales tienen otros tiempos y las municipales tienen otros tiempos, y entonces tiene como que pasar todos esos retos para que haya pues una trascendencia en el tiempo, ¿no? Creo que lo fundamental es eso, que hay una consolidación de los liderazgos y del trabajo en equipo con los demás sectores y con la población, ¿no? Lo que se pretende es precisamente que seamos la ciudadanía quienes nos apropiamos también de esto. Y una vez apropiada la ciudadanía, bueno, pues ¿quién nos para? Sinceramente, no necesitamos nada más, ¿no? Una vez que empezamos a ver que esto es una nueva oportunidad, que esto es realmente prosperidad, que esto es crecer,
hacia algo más consciente y más amable con nuestro entorno y con quienes somos, respetando nuestra incluso cultura, pues creo que a partir de ahí tiene que trascender, ¿no? Al final quitamos o ponemos cosas en la agenda pública, esa es la realidad. La sociedad tenemos ese poder de marcar cuál es la pauta que deben seguir quienes toman las decisiones. Y me parece muy potente lo que mencionaban de acudir a territorio, a ver estas otras realidades. Y me llamó mucho la atención algo que pasó en la mañana cuando una de las personas del público, a la hora de efectuar la pregunta, leyó una carta del grupo de penadores de uno de los municipios de aquí cercanos, y nervioso y exponiéndose a un entorno que no les natural, que no les es cómodo, pero me pareció súper fuerte porque nosotros en el centro hemos ido a distintos coloquios de economía circular, algunos otros de de cuestiones ambientales más de la industria, y la perspectiva es diferente. No quiero sonar peyorativa ni nada por el estilo, pero como que se siente desde cierto nivel. Entonces, que digan que este plan nacional, dentro de su estructura, busca la inclusión de todos los sectores de la sociedad para que se escuchen las distintas voces. La aparición de esta persona en la escena a mí me pareció súper fuerte, porque a mí que me dijo que la sociedad está queriendo participar, que la sociedad se mueve, que las aguas se mueven y brotan. Entonces, hay que trascender eso y me parece fantástico. Ahora bien, hemos mencionado mucho el término de economía circular y muchas personas, me incluyo, hemos pensado que es reciclar. Entonces, de las muchas R's que ya existen, solamente son las R's, implica otra cosa. ¿Cómo podemos entender o cómo se puede definir el concepto de economía circular? ¿Por qué no es reciclaje la economía circular? Porque para reciclar necesitas un residuo. Y la economía circular justo lo que busca es evitar que se genere el residuo. Entonces estamos hablando de un tema, pues como de espíritu mismo, ¿no? Es decir, si no tenemos residuo, entonces ¿qué vamos a reciclar? Si lo ponemos en esos términos. Entonces cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de tener materiales o productos o partes de esos productos que se puedan estar reintegrando una y otra vez a la economía. Entonces, si yo, por ejemplo, este teléfono lo puedo utilizar un tiempo y después de un tiempo lo puedo mejorar, no sé, remanufacturar, recondicionar y volverlo a poner al servicio de otro usuario, en ningún momento fue residual, ¿no? En ningún momento fue basura que había que hacer como un reciclaje. Entonces, en ese circuito donde a lo mejor participaron varias R's, ¿no? Que pudo haber sido desde el rechazo el material que no puedo recuperar y lo hago con otros materiales, o reparo el producto que está bueno y le doy más vida, o remanufacturo la parte que está dañada para volverlo a tener en servicio. O sea, todas esas R's, en ningún momento hemos tocado la palabra residuo. Estamos hablando de reincorporación dentro del circuito económico en clave de producto, material o subproducto. ¿Cómo borrar totalmente la palabra como de que no tiene que sobrar nada? Ese es un gran desafío porque, bueno, seamos realistas, habrá industrias donde sí o sí se generará un material residual al final de la vida útil o en el desperdicio o, ¿no? Un perecedero, por ejemplo. Pero una cosa es verlo como un residuo que se va a descomponer en un relleno sanitario, ¿sí? O es un material que es un insumo para un nuevo producto de nueva generación. Por ejemplo, lo que hace la naturaleza, ¿no? La naturaleza reintegra, ¿no? Cualquier material orgánico, ¿no? A la tierra misma. Entonces, si nosotros tenemos productos que cuando ya no nos sirven para lo que fueron pensados originalmente, los podemos reintegrar en clave de otro material. Por ejemplo, lo trituramos y entonces puede volver a ser una materia prima, o lo fundimos, etc. Creo que estamos hablando desde otro lugar y estamos viendo otro paradigma de la relación que tenemos con los recursos. Eso creo que es la gran diferencia entre la economía circular y cuando hablamos de esa como economía del reciclaje, ¿no? Y creo que ahí, tomando un poquito esta intervención de este señor de la mañana, me parece que se llamaba Fidencio, creo que era, don Fidencio, algo muy bonito, hoy fue muy notorio como por el escenario, ¿no? La lectura, pero digamos, esto nos ha venido sucediendo prácticamente en todos los sitios, a través de mujeres, a través de jóvenes, a través de grupos comunitarios. Al final del día,
ellos son la voz de 2 millones de pepenadores que hay en México, que son 2 millones no de personas, de familias, donde hay muchísima gente que vive con muy poco dinero, ¿no? Con menos de $10 al día, como lo decíamos en la mañana, donde los niños chiquitos están expuestos porque van con el papá a recoger el residual, ¿no? Lo veíamos en la playa hace unos días, una señora con sus 3 hijos recogiendo las botellas, ¿no? 8 o 10 horas caminándose en las playas. Dices, eso no es aceptable, ¿no? Porque aunque haya un ingreso ahí, pues son condiciones de trabajo, porque en realidad es un trabajo que no está bien remunerado, que no tiene las condiciones mínimas, ¿no? De seguridad, ni de cuidado, ni demás. No puede darle el tiempo o la educación a sus hijos porque tienen que acompañarlos a este proceso de recolección. Y creo que eso es parte fundamental de la economía circular, ¿no? A lo mejor cuando pensamos en esa economía circular muy europea, pues esa parte no está como tan viva, ¿no? Tan presente. Porque allá, pues, hay otros conceptos. Exacto, pero estamos en Latinoamérica. Y al menos en mi experiencia, que sí he podido trabajar en varios países, esa es como una fotografía común, ¿no? No importa si es Costa Rica, no importa si es Colombia, no importa si es Ecuador, está pasando esa misma realidad. Y hay muchas familias que están viviendo de esa actividad que está muy precarizada, ¿no? Cuando podrían ser empresas en su momento, cooperativas, o personas que están formalizadas desarrollando actividades que tienen mayor valor económico. Y además que no se les paga ni siquiera a un precio adecuado, ¿no? O sea, incluso se les regatea todo lo que se puede, si lo ponemos en términos como de calle. Entonces era esta cuestión como de justicia social. De justicia social, totalmente. Y creo que la economía circular nos permite o nos permitirá acceder a mejores condiciones de justicia social, de prosperidad. Y preguntabas hace ratito, ¿cómo aseguramos que esto permanezca más allá de un sexenio? Yo creo que si hay justicia social, en automático va a permanecer. Si hay negocio para quienes hacen negocio, va a permanecer. Si hay cuidado de los recursos que necesitamos y renovabilidad de estos para tenerlos disponibles, pues va a permanecer, ¿no? Más allá de quien esté con nombre propio liderando o una administración o una estrategia de política pública, etcétera. Me parece que va a trascender porque en sí mismo, pues es lo que nos lleva a donde estamos necesitando como especie y como sociedad. Entendería que lo que generemos con nuestros procesos productivos o se degrada o se reintegra. Sí, o sea, sí tendríamos que tender a eso, o sea, cambiar totalmente el paradigma, incluso en una buena práctica en países europeos, ¿no? Donde tienen altas tasas de reciclaje. Esa no es la solución, o sea, no es hacia allá hacia donde querríamos llevar, esa no es la economía circular. Entendemos que es una estrategia de tránsito. O sea, en este momento la economía está diseñada para que haya muchísimo residuo. El nivel de conciencia va ahí. Ajá, y entonces hay que hacer una recuperación, hay que ver cómo evitas, ¿no? Esos residuos y entonces los integras quizá a través del reciclaje. Pero tenemos que dar, pero urgentemente, una vuelta de timón y entonces empezar a imaginar la vida de una manera distinta, ¿no? Y un tema, por ejemplo, la obsolescencia programada. Hoy, pues las cosas están diseñadas para que te duren nada, sí, ¿no? O sea, sí, claro. Hace todavía no tanto tiempo, el refrigerador duraba toda la vida de un matrimonio, y un matrimonio duraba mucho, por cierto, ¿no? O sea, estamos como en una era de desechabilidad. Y realmente incluso hasta las relaciones personales. Eso se debe reciclar. Ahora también dura todo el matrimonio, más que el matrimonio dura 3 años. Pero estamos en este tema de desechamos, ¿no? Y desechar, y lo nuevo, y lo inmediato, y lo de moda, ¿no? ¿Qué tal la moda rápida? Antes era cada año, luego era cada 4 temporadas, y ahora es la fast fashion, ¿no? O sea, es una locura en realidad en qué nos hemos metido, ¿no? ¿Por qué nos hemos ido a esa inmersión de lo superfluo, lo superficial, lo desechable? No está bien. No nos está llevando a un lugar más feliz. Sí, claro. O sea, nos estamos sacando del planeta, no estamos yendo a un lugar más feliz, no es un lugar más seguro, es como repensar completamente cómo me estoy vinculando con mi entorno, además entendiéndonos como parte de un ecosistema, o sea, somos parte de los ecosistemas. Los ecosistemas no son un recurso ajeno a lo que yo soy, ¿no? Somos parte de ello. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar con ese ecosistema? Es cómo vamos a dejarlo mejor de lo que encontramos. ¿Cómo encontramos la forma de hacer simbiosis con esos ecosistemas y no ser un parásito, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora? Y con esto que menciona Marta, creo que tenemos que
ir mucho más profundo. ¿Cuál es nuestra relación con el entorno del que dependemos? Que en realidad es el que sostiene la vida del planeta y la vida nuestra misma, ¿no? Entonces, simplemente si nos vamos al agua, yo no he visto ninguna especie, por bruta que sea, porque según somos muy inteligentes nosotros, ¿no?, que contamine los recursos que necesita para vivir. Sí, claro. Y nosotros lo que hacemos directamente es contaminar el agua, que es el elemento fundamental de la vida. Entonces, pues si somos muy inteligentes, quizá no lo entiendo yo tampoco en dónde está la inteligencia. O sea, creo que nuestro sistema de vida se ha desconectado completamente de entender nuestro rol dentro del ecosistema y dentro de la naturaleza. Pasamos de ser parte de esa cadena o de ese organismo vivo, ¿no?, y de tener un rol específico, a creernos dueños, ¿no?, y a pensar que somos propietarios del agua, de los árboles, del entorno, etcétera. Y ahí es cuando se rompe prácticamente este equilibrio, ¿no? Hoy nuestras ciudades o nuestras sociedades pues funcionan en torno a esa relación, ¿no?, donde nosotros somos dueños de, cuando en realidad debería ser una relación más simbiótica, ¿no?, donde nosotros realmente hacemos parte, jugamos un rol, pero hay unos circuitos mayores a nosotros en los cuales tenemos que integrarnos. Entonces creo que la economía circular nos permite llegar primero a un entendimiento de esa nueva relación, y entonces sí, de manera económica, porque al final eso es lo que nos da la posibilidad de prosperar en términos de recursos monetarios y demás. Entonces sí, eso nos da la posibilidad de integrarnos de esa manera, ¿no? Entonces, cuando ya pensamos los negocios, los modelos, la relación que tiene que asumir un consumidor de algo, como alguien que tiene que devolver algo al sistema, un productor responsable, ¿no?, que tiene que cuidar el entorno y los recursos. O sea, creo que eso tiene que permear absolutamente en todo. ¿Nos va a llevar tiempo? Sí. El tema que tampoco tenemos tanto. Y no es fortuito el uso del vocabulario de insertar en las definiciones simbiosis, ecosistema, organismo vivo, porque no es gratis el tratar de regresar al origen, que es la naturaleza. ¿Y qué ejemplo práctico podrían decirle a la audiencia de economía circular que vaya más allá de nuestra idea regular de reciclar el residuo? Por ejemplo, escuchaba esta cuestión de los vectores, insectos que atraen a través de cierto estímulo, y el llevarlos hacia un lugar hace que generen energía, y esa energía se aprovecha para cierta cosa. Se me hizo a mí como de ciencia ficción. Entonces, para fines como prácticos, de un ejemplo, ¿qué podrían decir? ¿Un ejemplo en la naturaleza o un ejemplo de una práctica industrial? Ajá. Que realmente ustedes quieran compartir, donde sí se aplique la economía circular con este quiebre de paradigma de lo que nosotros convencionalmente concebimos como economía circular? A mí me gusta un caso que conocí a principios de este año. Es allá en Colombia. Hay una ciudad que es muy bonita, patrimonial, muy turística, que se llama Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, cerquita de la capital, que es Bogotá. Esa ciudad como tal es un destino turístico hermoso y la gente va en volumen y hay festivales y de todo. Cuando llegamos allá con la mirada de llevarlo a un destino circular, lo que vimos es que no se podía pensar en esa ciudad solamente, se tenía que pensar en el entorno completo. Porque afuera de ese casco urbano, aunque es pequeño, está, por ejemplo, toda la riqueza en avistamiento de aves. Nada más por poner un ejemplo. Están los lagos que están alrededor. Hay municipios que tienen un gran como acervo ancestral y de conocimiento histórico y demás, que también es muy atractivo al turismo. Y además nos encontramos con un lugar que hace 40 años era un potrero, ¿no?, 40 hectáreas, que una familia adquirió y dijo, lo voy a regenerar. Y en 40 años han logrado que el proceso regenerativo equivalga a 150 años de lo que haría la naturaleza por sí sola, ¿no?, a través de vinculaciones. Entonces se traían, por ejemplo, todos los días de las plazas de mercado cercanas los alimentos residuales y los volvían composta. Y eso hizo que la recuperación de suelos se hiciera de manera muy acelerada. Hoy día, además de ser un bosque y de tener un recorrido súper, súper bonito en términos de regeneración, han recuperado algunas de las especies de colibríes endémicos que se habían perdido. O sea, realmente han recuperado el ecosistema. Entonces, cuando tú dices, oye, Villa de Leyva, ya no es solamente una ciudad muy bonita. Estamos hablando de una región que debería ser un destino turístico circular, donde tienes la ciudad emblema histórica, otros destinos cercanos con un acervo cultural y ancestral importante,
tienes una reserva, ¿no? Regenerada, que además de poderla disfrutar, pues te puede dar la posibilidad de llevar niños, educarlos en estos temas, te puede dar la posibilidad de enseñar innovación a través de los agronegocios o de la bioeconomía en práctica o la agricultura regenerativa en sitio, te permite conectar con todo el entorno de los productores locales, ¿no? A través de la experiencia, desde tomarte un café orgánico o consumir productos frutales que se han producido de otra manera, e incluso poder traer la artesanía a través de productos de alto valor agregado, ¿no? Entonces, por ejemplo, boutiques que hay en ese sitio, ¿no? Que están trabajando con comunidades indígenas que tienen todo ese conocimiento ancestral transformado en producto, ¿no? En chamarras, en ropa, en accesorios, etcétera. Entonces, al final del día, creo que el resultado es, tú como turista vas a querer ir ahí y no a otro lugar, porque ahí tienes no solo buenos productos, buenas experiencias, fotos muy bonitas, sino que además cambia completamente tu relación con el entorno. O sea, el que sale de ahí no es el mismo que llegó unos días antes. Y creo que eso, en términos de experiencia y en términos de potencial, pues no solamente está en ese lugar. Está en México, está en Costa Rica, está en cualquier lugar. Creo que aquí mismo en Chihuahua se podrían hacer ese tipo de cosas. Creo que ese es el modelo sistémico que tendríamos que empezar a pensar. Y no solamente en un proceso específico de reaprovechamiento de materiales. Bueno, a mí se me ocurren, si me permite, a bote pronto lo que pensé fue como en otro tipo de ejemplos, ¿no? Como ¿dónde está la economía circular? Está en el paradigma cuando yo era joven, cuando estaba en la universidad, era comprarte el vestido porque tenías un evento. Claro. Hoy mis hijas no compran vestidos, mis hijas rentan los vestidos. O sea, cada vez hay más lugares de renta de vestido y entonces se comparten más y van y del closet de sus amigas y entonces ya se aburrieron, intercambian la ropa y entonces eso es economía circular también. Los negocios que reparan zapatos, esa es economía circular. Donde encuentras las refacciones, digamos, para la licuadora y que te la arreglen y eso, esa es también economía circular. Hay personas que venden a granel, detergentes de manos, shampoo, todo eso a granel, no tienes que volver a comprar y además son biodegradables, no te lastiman las manos, no tienen disruptores endocrinos, o sea, tienen todas las bondades, son mucho más económicos y no estás generando residuos, eso es economía circular. Y además es una economía local, por cierto. Este es un dinero que se queda ahí, que se queda en su localidad. Ajá. Y eso también es economía circular. Entonces, creo que hay como estos ejemplos que son como muy inspiradores, ¿no? De cosas como muy completas, ¿no? Pero también hay como muchos ejemplos donde que también podemos ir tomando. Y es interesante cómo podemos ir cambiando paradigmas poco a poco. Es decir, ya no me tengo que comprar los vestidos, puedo rentar un vestido, puedo compartirlo, puedo prestarme, puedo... Es un gran negocio, es un negocio millonario. Ahorita no tengo la cifra en la cabeza, pero la venta de ropa usada por internet, ¿no? En las aplicaciones. Ya no solamente la venta de ropa usada en ciertos locales. Entonces, y ese es un gran mercado, ¿no? El de la ropa usada. Y todo eso es economía circular. Y encontrarle el interés económico a la colita de la cadena, supongo. Ahorita venía a mi mente, nosotros en el laboratorio, pues una de nuestras áreas son las aguas residuales. Y como iniciativas que hay en otros países, no sé la verdad si en México se haya implementado ya, de el ocupar las aguas residuales para hacer hidrógeno verde. Entonces, estas cuestiones más de tenor industrial que no están como en el imaginario colectivo tan a la mano de pensarlo, pero que también son posibles. Y sobre todo me gustó mucho lo que decían en la mañana, el pensar o en la ingeniería de lo nuevo, en el idear estos otros modos de concebir, pues ahora sí que el subsistir. Y ahorita que mencionaban la ropa, he visto en redes sociales los cementerios de ropa que hay en Chile, y pues no quiero decir aquí en la ciudad que debe haber muchos, ¿verdad? Pero ¿existe algún sector industrial que sea más problemático que otro? Uy, depende de la perspectiva, Sí, pero según el sapo es la pedrada. híjole, no sé, llantas, de ropa, plásticos desechables, híjole, no sé, no sabría elegir un sector más problemático. Hay muchos muy problemáticos y depende del lugar en el que estemos, es más problemático uno u otro. También eso hay que tener mucho cuidado porque en temas ambientales
no podemos hacer una generalización, eso sería peligroso. Hay lugares donde es más grave una cosa y otros lugares donde es más grave otra cosa, ¿no? No sé, ¿tienes un favorito, Mauricio? No, o sea, así como favorito, no. Más bien yo lo que creo es que ¿Un Joker ambiental? yo creo que hay varios, porque, pues como dice Marta, depende el flujo de material o el tipo de impacto donde te pares. Entonces, si hablamos de emisiones, pues ya sabemos que hay unos que generan mucho metano, otros que generan mucho dióxido de carbono, hay otros que contaminan el agua, ¿no? O que generan unos lodos que también se pueden volver tóxicos en su momento, en su tratamiento, o que tienes materiales metálicos, ¿no? Que pueden ser también un problema de contaminación en muchos. Entonces, yo creo que más que ver cuál es el peor, o sea, como a quién le toca el pay de manzana, o sea, sí, o sea, más de ver a quién le damos el pay, yo creo que es cómo desde los diferentes sectores se empieza a transformar la relación que hay, primero en el sistema productivo y de consumo, para que cada vez haya menos impactos, tanto en términos de contaminación como de generación de residuos, pero además que se empiecen a generar estas conexiones simbióticas, ¿no? Lo que a un sector ya no le puede servir o no tiene forma de reintroducirlo, probablemente es lo que está necesitando otro, porque ahí están los componentes que hacen parte de su materia prima o de su proceso. Algo que me gustó mucho de lo que habló esta mañana el secretario Ulises Fernández fue que mencionaba que 75% de la innovación no está en el desarrollo de un nuevo producto, sino está en el modelo de negocio. Entonces, a veces estamos creyendo que la innovación está en inventarnos algo que no existe, cuando a lo mejor la innovación está en cambiar la relación. Si yo produzco una botella desechable, además de que genera un gran impacto, pues hay una relación de muy corto tiempo contigo porque la vas a desechar. Si yo produzco una botella, pero desde otro lugar que es durable, entonces tengo una relación de largo plazo contigo. Y ya a lo mejor no te vendo botellas una tras otra, sino que te vendo servicios, ¿no? A través de una botella que va a ser durable, pero que además te va a agregar valor. ¿Por qué? Porque conecta contigo, porque te gusta, personaliza, lo que sea. A lo que voy es que vamos conectando elementos de diseño de un producto distinto que es durable, con prácticas que te permiten ser mucho más responsable y sostenible, y además un modelo de negocio que cambia la relación, de manera que siempre estés vinculado a esa marca. Y si nos vamos al campo de la tecnología, pues creo que una pregunta importante solo como para llevarlo, no quiere decir que sea circular, pero que lo llevemos al campo del día a día. Quizá lo que vende más, por ejemplo, una empresa como Apple son servicios y no celulares, ¿no? El celular es el pretexto para que consumas un montón de servicios. Sí. Es a través de él que vas a seguir haciendo recompras. Quizá esa es la gran innovación de Apple y no el teléfono en sí mismo, ¿no? Y creo que eso tendría que ser importante aprenderlo en la economía circular. Cómo los modelos de negocio a través de una nueva relación con un nuevo producto te permite tener una mayor generación de valor y mejores productos para que estén todo el tiempo dándote el servicio que necesitas en tu casa, en la oficina, en donde sea. Entonces, esta nueva conceptualización de mi vínculo con lo que quiero producir sería con la materia prima. No pensar la materia prima de lo que sea que yo quiero producir, sacarlo de la naturaleza, sino sacarlo de todo lo que hay. Idealmente. Idealmente sí. Porque ya va a haber más basura que naturaleza. Exacto, por eso. Qué fuerte, sí, va a haber más, más recursos ahí, ¿no? Que en los ecosistemas. Pero creo que tiene más que ver con la forma en la que se diseñan las cosas para la durabilidad y esta relación justamente con las cosas, como lo decía Mauricio. Y lo vemos con las plataformas de música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes, ¿cuántos CDs tenías o discos o cassettes antes que eso? Y ahora solamente tienes la aplicación, ya no tienes el montón de discos. Necesitas la música, sí. No el pedazo de algo. Exactamente, ¿no? Entonces creo que hay como ejemplos así. Pero algo que me viene a la mente y que me parece importante comentar, aunque no es precisamente la pregunta en este momento, es como amigarnos con lo imperfecto. O sea, no se trata de que todo lo que compre sea circular, o también hay que ver que hay, que hay diferencias. No es lo mismo pedirle a la persona que tiene un puesto de esquites en una esquina que no puede dar desechables, ¿no? Ajá, exactamente, que no está bien, o sea, no es lo ideal, pero no es lo mismo pensar en eso que pensar en un restaurante que vas y te sientas, o en una gran cadena de cafés que tú pasas y todo el mundo se lleva su vaso desechable.
Ajá, bueno, pero lleva tu nombre, ¿no? Es más que te sientas ahí a tomarte el café y te da tu vaso desechable. Entonces, es como ahí es donde tiene que estar el cambio y no estar pensando que todo tiene que ser perfecto. Creo que tienes que pensar qué está a tu alcance. Si está a tu alcance comprar ropa que te va a durar más porque tiene mejor calidad y eso, pues compra la ropa que tiene mejor calidad. Pero debe haber familias, hay familias que pues lo que alcanza es lo que cuesta lo más barato, que a lo mejor le va a durar muy poco, pero es lo que alcanza y está bien también, ¿no? La transición tiene que ser justa, exactamente, y de una forma en la que tampoco se genera un sistema de discriminación. Creo que eso es muy importante. Es muy importante que no se genere un ambiente de discriminación. Entonces hay que ver quién tiene posibilidad de qué y empezar por lo más fácil, que sería que en un restaurante no te den una cosa desechable para que comas ahí, ¿no? Por ejemplo. Y con ese punto, o sea, complementándolo desde otro lugar, sí es importante esas diferencias, o sea, valorarlas y tenerlas presentes. No le puedes exigir lo mismo a quien sea, pero también creo que desde la parte estructural sí deberíamos de tener unos mínimos, ¿no? Entonces decir, oye, materiales como el unicel no tiene que estar en ningún lugar, ni en el puesto de esquites, ni en el restaurante más costoso, ¿no? Ese material sencillamente no tiene por qué estar más en el lugar. ¿Qué sí tenemos que hacer? Desarrollar lo que puede sustituir ese tipo de problemas, ¿no? ¿Para qué? Para que sean económicamente viables, para que el que tiene el puesto de esquites, ¿no? Adquiera ese tipo de productos para ofrecer su producto final. En lugar de que el Joker sea el sector, es el material. No, más, o sea, hay materiales que, bueno, sí son los Jokers, sí, o sea, no tiene que estar. Yo creo que hay materiales, pero es que alguien los produce, es que alguien los produce, o sea, alguien está tomando esa decisión de diseño. Exacto. No, dice, yo diseño voy a hacer con este producto, hacer vasos de unicel. Sí, pero podrías hacer vasos de otro tipo de materiales, ¿no? Que sean que igual y son desechables, que no es lo ideal. Fibra de maíz o yo qué sé. Pero pueden ser biodegradables o pueden tener otro sistema de recuperación. Incluso hay empresas que se dedican hoy día a darte este tipo de enseres, ¿no? Reutilizables, que tienen una cadena logística, unos desafíos, por supuesto, pero pues también hay que probar las soluciones y volverlas escalables para que encontremos viabilidad, ¿no? Por ejemplo, tú pides algo hoy a domicilio, ¿no? Por la aplicación y te lo traen en un montón de desechables que dices, oye, esta plataforma que genera mucho dinero podría a lo mejor tener una política de utilización y a todos los restaurantes que les va a vender sus productos, puedes ponerles ese lineamiento de este es el proveedor o este es el material que tienes que usar para que yo entregue esto a mis clientes. Si no, no voy más, ¿cierto? No voy a decir marcas porque pues no se trata de eso. Pero me parece importante que desde ahí empecemos también estructuralmente a cambiar las decisiones. Si tú eres una emprendedora que está desarrollando, por ejemplo, un empaque que es mucho más amigable o que tiene menor impacto que todos estos que no deberían estar, y nadie te lo compra porque es más costoso hoy día, pues te mueres como emprendedor. Sí, claro. Pero si resulta que hay un lineamiento o hay una prohibición incluso de un material que no debería estar en circulación y tú estás apostando por resolver desde el sustituto, pues en automático tienes mercado y en automático tienes apalancamiento para poder escalar ese emprendimiento. Es decir, no se va a morir. Eso es lo que está faltando. Y creemos que desde una estructura de política, esos instrumentos se tienen que crear para que emprendedores, cooperativas, institutos de investigación que tienen ya soluciones las puedan volver escalables y parte del mercado. Entonces, en este sentido de qué se puede y qué no se puede hacer, qué es mejor y qué no, ¿cómo podemos entender desde esta generación de un nuevo marco legal en tanto economía circular? ¿Qué es el Plan Nacional de Economía Circular? Es una ley a que a rajatabla se tienen que cumplir ciertas directrices, es una estrategia nacional para la vinculación de la industria con algunos otros sectores que pueden ayudar a la vinculación de los mismos. ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, la construcción en este momento de la Política Nacional de Economía Circular tiene dos componentes principales, que es la Estrategia Nacional de Economía Circular, que es ahorita no va a explicar bien de qué va, y el reglamento en este momento, proyecto de la Ley General de Economía Circular. En este momento, bueno, el estatus es un proyecto de ley que se acaba de entregar recientemente del Ejecutivo al Legislativo para su revisión y eventual aprobación.
Sin embargo, el trabajar desde ahora en el territorio, llevándonos el tiempo que se tiene que llevar la construcción de una política pública, que es un reglamento, le aporta muchísimo valor. Entonces, estamos entendiendo, a partir de los instrumentos que ya están contemplados en el proyecto, estamos entendiendo cómo tendrían que funcionar esos instrumentos. Estamos entendiendo cómo es que tendrían que darse las interrelaciones entre los diferentes actores y sectores, ¿no? Para que realmente funcione la instrumentación del proyecto de la Ley General de Economía Circular. Una vez que esta se apruebe, hay 180 días, el Ejecutivo tiene 180 días para emitir el reglamento y ya estará la Secretaría de Medio Ambiente preparada para emitir en tiempo esa reglamentación, porque nos estamos tomando... Están haciendo la tarea de... Exactamente, nos estamos tomando todo este tiempo. Sí. Ya sabemos que hay que presentar la tesis a final de año, entonces, bueno, pues ya estamos trabajando en la tesis, ya estamos haciendo la investigación. Sí, así es, ya estamos haciendo toda la investigación y vamos a sistematizar toda la información que estamos en este momento recuperando, cosechando de las diferentes regiones, y en el momento en el que haya que hacer ya el diseño particular del reglamento de la ley, pues ya tendremos todo este bagaje y entendimiento de hacia dónde tendría que ir para que realmente sea funcional. Y el reglamento es parte de la estructura, de toda la estructura que va a necesitar para funcionar la ley. Necesita el reglamento, necesita normas técnicas, lineamiento, reconocimiento de estándares, va a haber acuerdos sectoriales, entonces va a haber todo un andamiaje jurídico para la ley, pero en este momento, digamos que la política nacional tiene estos dos pilares, ¿no? Que es el reglamento y la estrategia. Bueno, antes de entrar a la estrategia, yo lo diría pues como en palabras de ingeniero, hoy es mucho más costoso comprar un producto sostenible circular. Sí, claro. Porque las condiciones... De la comida. Claro, y porque hoy el piso es disparejo. Es más barato producir de una manera insostenible, ¿no? Incluso irresponsable en muchos temas ambientales y sociales, que hacerlo de esta manera. Y eso pues repercute en todo, ¿no? Y sí, claro. Entonces, este marco que también ha explicado Marta, la idea es que nivele el terreno o incluso lo incline del otro lado. Es decir, en una frase de que mencionaban hace rato, pues el que contamina paga, ¿no? Porque sí, claro, esas externalidades que alguien ha pagado, comunidades, nosotros con los impuestos, el gobierno a través del presupuesto en la gestión de los residuos, etcétera, ¿no? Sí hay quien lo paga. El problema es que no necesariamente lo está pagando el que genera el problema. Entonces sí tiene que haber condiciones para que haya un equilibrio en ese sentido. Y creo que esta parte regulatoria, reglamentaria, jurídica y bueno, todos estos instrumentos que van a surgir a raíz de eso, tendrán que ir generando estas condiciones para que entonces sea más atractivo apostar o invertir en este tipo de negocios. La estrategia es como ir a otro nivel, es decir, con la parte regulatoria es los mínimos, lo que tendría que estar sucediendo como mínimo. No el nombre lo dice mínimo, máximo permisible. Exactamente. No contamines, nomás te dice contamina hasta aquí. Exactamente, entonces, ¿cuáles son las reglas del juego en las que todos deberíamos estar operando? La estrategia lo que nos permitirá es dar yo digo como el salto cuántico, es decir, ir mucho más allá de la ley, y no porque me lo exija una ley, sino porque hay una oportunidad de mercado, porque hay una oportunidad de inversión, porque si yo invierto en esto en lugar de en esto, entonces hay una mayor rentabilidad en el tiempo, ¿no? Pensando sobre todo en el largo plazo. Entonces, creo que la estrategia tiene que ser ese instrumento que haga atractivo venir al territorio, sobre todo invertir, no solo en lo que se hace hoy y que se haga mejor, sino incluso en cosas que todavía no hacemos, ¿no? Como en ese futuro, en esas industrias emergentes que sabemos que van a terminar sucediendo, o en otro lado si no nos metemos nosotros, o aquí si tenemos la visión de largo plazo para traerlo, lo que hablabas hace ratito del hidrógeno. Sí, claro. ¿Tenemos la capacidad? Sí. ¿Lo estamos haciendo? No. Y creo que ese es parte de el propósito de la estrategia. ¿Cómo hacemos que ese tipo de inversiones o esas apuestas que además generen mejor empleo y mejores condiciones en lo local se vuelvan rentables y se vuelva la norma? O sea, que digas, oye, pues aquí queremos ser el estado más innovador, queremos ser el estado que tiene la mejor circularidad o los mejores productos de exportación. Pues hay que apostarle, ¿no? Y hay que traer tecnología, hay que traer los que saben, hay que traer las capacidades al territorio. A diferencia de la inercia natural de, no, eso es muy costoso, yo no quiero entrar en eso. No, me van a exigir un poco más, yo mantengo mi proceso como sucede. Entonces, creo que se ve lo ecológico, lo ambiental como un lujo. Claro, o sea, se está volviendo un lujo, ¿no? Un poco. Entonces me parece que tenemos que verlo como la oportunidad
de también trascender incluso los mercados donde estamos hoy. ¿Y Chihuahua cómo está en ese sentido? Tienen, pues no sé si el dato duro y la estadística o la percepción de cómo está el estado de Chihuahua en tema de economía circular. Híjole, creo que tiene una gran plataforma, pero tú conoces mejor que yo. César Rajo. No, o sea, creo que Chihuahua tiene, o sea, si lo vemos como a nivel nacional, Chihuahua tiene unos avances bastante interesantes, porque lo que dice Marta, ¿no? Ya tiene como tangibles productos, procesos, está haciendo simbiosis industrial en parques, pero creo que lo que, más allá de esos resultados tangibles, lo que al menos nosotros vemos como el mayor valor de todo este avance que han tenido, es como esa gobernanza que se ha venido como macerando, ¿no? Entre la participación del gobierno con la industria, con el sector productivo, con los emprendimientos. Exacto, hay como vínculos que tienen intereses comunes. Obviamente cada sector tiene sus intereses específicos, pero cuando se logran alinear esos intereses con una visión más grande, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a trabajar desde donde le toca. Entonces, las decisiones políticas o de gobierno van facilitando y pavimentando un poco la ruta para que los que invierten o los que quieren montar los negocios, pues vean que aquí es donde hay que hacerlo, ¿no? Incluso nos platicaban hoy en la mañana que están ya como visualizando proyectos de hidrógeno o proyectos de circularidad, de energía limpia, etcétera. Y creo que eso es lo que hace toda la diferencia. Ya lo que sucede en lo material son más las consecuencias de que sí se tomaron esas decisiones o de que sí llegaron los fondos en el momento que tenían que llegar. Pero cuando tú tienes esa gobernanza donde hay una visión común de largo plazo, donde hay liderazgos desde cada uno de los sectores y donde además entienden cuáles son las capacidades que hay en territorio y el potencial de aprovechamiento, pues lo que queda es trabajar, ¿no? Cuando vamos a un territorio y nos estamos peleando, ¿no? Por otras cosas o no estamos entendiendo que el potencial está ahí y lo vemos como un problema o como un residual, pues estamos perdidos, ¿no? Porque no hay mucho que hacer. Y me quiero ir como un poquito a la parte holística, ¿no? Cuando hablamos de economía lineal, pues vemos escasez. No hay materiales, no hay productos, no hay agua, no hay materia prima, ¿no? ¿Por qué? Porque en las reglas de la economía lineal, todo eso se está volviendo escaso. Cuando volteas la tortilla hacia la economía circular, dices, todo es abundancia. Tenemos 3,000 kilómetros de costas, ¿por qué estamos sufriendo por agua? Ah, necesitamos innovar, desalinizar. Si lo hacemos, tenemos agua. No tendremos por qué estar sufriendo, ¿no? Ese es un caso. Entonces, tenemos recursos. Claro, ver los materiales que tenemos disponibles. El problema es que como están gestionados hoy como residuales, pues no sirven y están contaminando. Si cambiamos la visión y vemos esos materiales como los materiales de los próximos años, pues creo que empiezas a dejar de pensar en la escasez. Entonces, me parece que la economía circular nos permite ver como abundancia, donde la lineal no te lo permite ver. Hoy vemos comunidades, no, pero es que esas comunidades son muy pobres, son muy precarias, todos. Oye, ¿no estás viendo el talento que hay ahí? ¿Cuántas personas hay ahí que podrían estar hoy? El conocimiento que tienen sobre el uso de su propia tierra. Claro, los jóvenes, ¿no? O sea, los y las jóvenes que dices, oye, ¿cuántos emprendimientos, cuántas organizaciones, cuánto activismo incluso podría estar surgiendo desde el territorio y liderazgo si les damos las herramientas y si les traemos las posibilidades para que eso suceda, ¿no? Estarías viendo muchísimo talento y no pensando en qué vamos a hacer con 1,000,000 de personas que no sabemos cómo insertarlas en la economía. Entonces me parece que esa es la gran diferencia entre la economía circular y la economía libre. Sería como, hablando nuevamente de este cambio de paradigma, el comenzar a pensar de una manera más rizomática, como conectando estos nodos en sectores, personas, poblaciones, territorios. Claro, claro. Y bueno, un poquito rescatando justo y aterrizando el tema de Chihuahua, tiene información tiene un sistema de información para simbiosis industrial que es replicable en el resto del país y que es muy interesante. Creo que en ese sentido puede ser que sea el estado más avanzado, ¿no? En términos de, se ha tomado muy en serio la tarea de construir todo un directorio que puede generar la data necesaria para identificar dónde puedes obtener pues estos nuevos recursos, ¿no? De segunda mano en términos industriales. Y la otra precisamente pues es esta interrelación. Tuvimos ahorita, pues venimos de un taller en Coparmex, donde hubo Canacintra, perdón. Mañana es Coparmex. Mañana es Coparmex, una disculpa. Que la agenda, perdón. está apretada. Ajá, pero bueno, pues con la muy, muy grata sorpresa
de que había una representación bastante distribuida, ¿no? Bastante rica. Había mucha gente de academia, había mucha gente de gobierno. Yo creo que es el taller que hemos tenido donde más gente de gobierno hay y de diferentes dependencias y de diferentes órdenes de gobierno, lo cual también enriquece muchísimo las perspectivas, junto con, por supuesto, las empresas, ¿no? Y eso hace que sean procesos como muy ricos y eso evidencia también los vínculos que ya hay y que van a permitir que más fácil funcionen, ¿no? Estas interacciones que tiene que haber. En la mañana mencionaban un término que yo no conocía y me llamó mucho la atención, que es PODECIBIS, que Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar. ¿Qué son exactamente y por qué son importantes para acelerar esta cuestión de la economía circular? Pues son precisamente una propuesta del gobierno federal para empezar a consolidar industria, empresas que pueden tener sinergias, ¿no? Y, bueno, ¿quieres comentar? ¿Son como pequeñas ciudades ideales? No, son más bien como pequeños parques industriales, pequeñas zonas industriales donde puede haber interrelaciones. Es decir, lo que yo como empresa genero como residual, a ti te funciona como materia prima y entonces evitamos uno de los grandes temas de la economía circular para que haya la simbiosis industrial es la logística. O sea, la logística a veces mata esos costos en el escenario actual. Los costos de la logística muchas veces matan esas posibles simbiosis. Entonces ya no te conviene traerte el agua desde X lugar a Y lugar, porque no hay la internalización de las externalidades negativas, ¿no? Porque no se está aplicando el principio de derecho ambiental del que contamina paga, y entonces en las condiciones económicas actuales pues no te conviene. Entonces lo que se está tratando con estas propuestas de parques industriales es que convivan en el mismo lugar aquellas empresas que puedan tener estas sinergias. Y entonces te evitas el tema de las logísticas. Y se pretende que surjan basadas pues, en cuáles son los potenciales o las características de las zonas en particular. Lo que me parece más interesante de estos polos, o sea, además de que se pueden instalar donde están, digamos, estos desafíos de aprovechamiento, donde se están generando estos grandes volúmenes de materiales que además son un problema de contaminación, también tienen un componente de aprendamos de lo que se ha hecho bien, o sea, no inventemos la rueda. Es decir, si ya en su momento hemos creado parques industriales, zonas francas en términos fiscales que atraen la inversión, pues creo que volverlo ahora, como además a través de un decreto, ¿no? Ya de un instrumento de política pública, es cómo creamos en las diferentes regiones del país, que incluso son postulados en muchos casos desde la región, no necesariamente desde la federación, es cómo podemos resolver ese problema de aprovechamiento o de circularidad de materiales que en ese lugar están concentrados, con esta colaboración entre gobierno federal, ¿no? Estableciendo unos lineamientos y unas condiciones, gobiernos estatales y locales, ¿no? Facilitando infraestructura, predios, etcétera, y atrayendo a todos estos jugadores de la economía, o sea, los industriales, los logísticos, las agencias de financiamiento, ¿no? O el sistema de financiamiento para poder hacer posible estos espacios, los expertos en tecnología, que quizás las han desarrollado en otros países y que las podemos traer. Entonces, cuando hablas, por ejemplo, de una región como Hidalgo, bueno, ahí hay cierto tipo de recursos que hoy son un problema, pero que podemos a través de la economía circular volver una economía verde. Pero si te vas al sureste, dices, oye, y el sargazo, que además es un súper problema, no solo para convivir con él, sino hasta para el turismo, ¿no? Entonces, ahora eso se puede volver parte de la economía e incluso la generación de productos de valor agregado, si en el lugar se desarrolla todo este engranaje de empresas, de procesos de aprovechamiento y demás. Y si te vas a lo mejor a Jalisco y dices, oye, pues el polo de allá podría estar muy centrado en procesos del tequila, del bagazo, de las vinazas. Y si te vas a Chihuahua, pues están los lácteos, está la ganadería, todo el sistema agroalimentario. Entonces, creo que el concepto es cómo ponemos en el lugar indicado, ¿no? Esta infraestructura o este parque, si lo queremos ver en términos de parque, que permita circularizar eso y volverlo un driver de desarrollo local, porque entonces el empleo se va a generar ahí, ¿no? Y estos parques, o esos oasis industriales,
surgieron como de, tenemos un terrenote, vamos a hacer unos bodegones y métanse ahí todos los que tienen que ver unos con otros. ¿Algo así? Yo creo que al revés. Ajá. Yo creo que más bien tenemos este problemón Ajá. de este material o de estas aguas o de esta generación permanente de este residual. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues necesitamos cierto tipo de procesos de aprovechamiento, saneamiento y demás. Y entonces eso hace que necesites un espacio de ciertas dimensiones y poder crear la infraestructura en el lugar que logísticamente sea viable, ¿no? Que tampoco pues haga como un impacto a las comunidades, sino en realidad que les traiga una solución. Una ciudad. Claro, y además que digas, bueno, si ya está esa infraestructura o se va a generar esa infraestructura, pues los que tienen las inversiones van a querer venir a poner ahí la empresa, la fábrica, el proceso productivo, porque al final ellos lo que hacen es invertir en parques donde sea que estén estos parques. Entonces me parece que ese es un poco la lógica. ¿Algún comentario final que quisieran dar respecto a cómo la audiencia pudiera acercarse más a estos temas? ¿Qué tengo que hacer yo tanto como emprendedor para saber en dónde busco información respecto a nuevos materiales? O yo como ciudadano de pie, ¿cómo me puedo relacionar más con el concepto de la economía circular? ¿Qué tenemos que hacer, gente llana, para poder acercarnos a esta temática y realmente es integrarlo en la sinapsis que hacemos para poderlo hacer tangible y realmente efectivo? Me parece que la Secretaría de Economía de Chihuahua tiene en particular programas súper interesantes para el desarrollo de la economía circular en la entidad. Entonces creo que eso es un buen... Es decir, si tienes una empresa o pretendes abrir una empresa, yo creo que una gran oportunidad es acercarte a la Secretaría de Economía, que tiene perfectamente claro de qué va la economía circular. El titular, que hoy estuvimos en la mañana con él, sabe perfectamente de qué está hablando y tiene muy bien delineado hacia dónde llevarlo. Y a las personas de a pie que somos, pues creo que un poco, pues ir como reflexionando esto, ¿no? O sea, realmente necesito, realmente tengo que tirar, puedo reparar, como no desechar y como poco a poco vas integrándolo a tu vida y vas viendo que pues, lo podemos hacer una moda, como ha habido modas de traer para todos lados. Exactamente. Entonces, creo que eso sería lo que yo diría. Y bueno, para no repetir algunas cosas que dijo Marta, creo que también la academia, o sea, acercarse a la academia no en términos de una consulta bibliográfica, creo que la academia le está cada vez más apostando a desarrollar programas, hay muchos tesistas en las carreras que están trabajando estos temas, hay investigadores que se van aproximando a esto, ¿no? O que lo vienen haciendo y no sabían que se llamaba economía circular. Entonces creo que en la academia están surgiendo muchas cosas, está como un gran semillero de información y de acercamiento a estas temáticas. Entonces me parece que ese es un camino. También el llamado para la academia es un poco necesitamos más programas de esto, ¿no? Necesitamos más cursos, más contenido, más información para cualquier persona que no necesariamente está vinculada al tema, porque pues hoy nos hablan, por ejemplo, de inteligencia artificial en todos lados, y puede que no estés buscando el tema ni te interese, pero hay tanta información que terminas como leyendo y buscando un poco más de esto. ¿Por qué no estamos hablando de estos El temas? algoritmo favorito de México. Exactamente. Entonces creo que estos temas deberían estar como emergiendo, sobre todo desde la academia, sobre todo por el rigor, ¿no? Porque también corremos el riesgo de que se generen contenido Mucho que pueden fake desvirtuar. ambiental. Claro, el greenwashing, claro. ¿no? Sí, claro. O sea, sencillo, me parece que las marcas tendrían que comprometerse desde sus áreas de marketing. Tú de eso sí sabes bastante y nos puedes dar cátedra, pero me parece que esa es un área como poco vinculada. Normalmente los de marketing están pensando en cualquier cosa que tenga que ver con incrementar las ventas y no necesariamente con aportar valor a su cliente o con crear estos valores de marca, de reputación. Me parece que esas áreas deberían ser como el front desk de la empresa y no el área de sostenibilidad. Porque si ellos generan un producto que se comunica bajo esta nueva forma de entendernos, el consumidor en automático entiende su rol y el consumidor en automático asume su responsabilidad como comprador o como usuario. Entonces me parece que ahí también. ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie que somos? Pues yo creo que empezamos a cuestionar un poquito. Cuando vayas a comprar algo, decir como, ay, ¿cómo habrán hecho esto? ¿De dónde vendrán los materiales? Si te engaña, yo me he puesto a ver Sí, muchas etiquetas. no, yo sé. Y digo, ¿qué? ¿Me vieron la Claro. cara de payaso? No, estoy de acuerdo, ¿no? Porque hay unos que sí te mienten de frente. Pero creo que a veces ni siquiera nos cuestionamos. ¿No? Como decir, oye, ¿será que sí le pagaron bien al pequeño productor que les dio? Que no están No. explotando a niños en la India o algo. O al campesino, que no le están pagando. ¿O será que esta botella, cuando yo la deshaga, sí le está pagando al reciclador
una lana pues como adecuada, ¿no? Entonces me parece que tenemos que crear mucha masa crítica. O sea, ese es un rol que tenemos que asumir como ciudadanos. No comprar solo porque lo necesito y ya me resuelve. No, realmente estoy comprando algo que me aporta, que me da valor, que me genera lo que necesito, porque entonces ahí empiezas a diferenciar las marcas. Si no, entonces compras por precio. Compras porque es barato, compras porque te gustó el color, porque tiene un tigre muy fuerte. O sea, no estás comprando. Tú dices, Pero ¿cómo educar a la gente en ese sentido? Nos estamos educando. Nos estamos educando. Creo que todo el mundo nos estamos educando, estamos como en ese proceso, ¿no? Algo que sería muy interesante que le dieran mucha difusión es consumo local. Consumir local es una gran estrategia, es más barato, es bueno para todo el mundo. El dinero circula, generas tejido social, o sea, el consumo local es una gran estrategia. Y nos estamos educando y esta conversación, este espacio, que muchísimas gracias por invitarnos, ha sido un placer aquí platicar. Pues creo que es parte de, ¿no? Es lo que podemos hacer, es lo que está en nuestras manos. Y es uno de los objetivos que tenemos como el Centro de Calidad Ambiental, no únicamente brindar los servicios que la industria nos demanda, sino esta responsabilidad social que tenemos en tanto conocimiento que se genera y que se distribuye. Entonces, muchísimas gracias de todo corazón por aceptar venir con nosotros, por compartir su vasto conocimiento respecto a estos temas. No cae en saco roto. Las personas que consumen nuestro contenido son muy de nicho, entonces llega a tomadores de decisiones, a personas que están en puestos industriales importantes o a puestos importantes, bien lo mencionabas, en el área de la educación, pero también es importante llegar a la masa. Claro. Entonces, entre más se difunda este conocimiento o esta comunicación, pues muchísimo mejor. Entonces, un abrazo muy grande a ambos, un agradecimiento enorme, y pues a toda la audiencia, pues les recordamos que activen la campanita de notificación, que le den like a este episodio, que lo compartan, y por favor compartan para que nuestra comunidad se incremente, porque ese es uno de los objetivos, generar comunidad para enterarnos más de todas estas soluciones, no únicamente ideas, sino soluciones que le podemos regresar al ambiente para nuestro propio beneficio. Recordarnos que el Centro de Calidad Ambiental y el podcast Verde y Clara busca generar un impacto que sea positivo y no contra el ambiente. Muchas gracias. Bye bye. Listo. Muy bien. Ay, muchas gracias. Gracias a ti.